Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Hola, ¿cómo están? Otra tarde más aquí en Café con Luber y vamos a seguir hablando de cuidados. Como les habíamos contado la semana pasada, estamos con este nuevo proyecto apoyadas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y habíamos prometido dedicar el programa de hoy a hablar de cuidados en las niñeces, cuidados de niños, niñas, adolescentes. Y para eso tenemos algunos invitados muy especiales. Pero antes contarles que vamos a estar trabajando con talleres en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y empezamos ya el mes que viene, a principio de mes, a trabajar en la Comuna 4, en la Comuna 7, en la Comuna 8 y en la Comuna 15. Que por favor miren en nuestras redes sociales de Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, porque ahí están todos los links para la inscripción, el programa. Los talleres van a tener por objeto mirar la infraestructura de cuidados que falta en nuestros barrios. Y bueno, una infraestructura de cuidados que falta bastante en muchos barrios de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con las vacantes para niños, niñas y la primera infancia. Así que en el programa de hoy vamos a hablar muchas cosas vinculadas a esto. Quiero presentarles a mis invitados. Tenemos por un lado el gusto y el honor de contar con Gabriel Lerner, amigo, especialista, abogado, especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes y secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. También nos acompaña Gabriela Marzoneto. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, magíster en Políticas Públicas y ha trabajado en la investigación en economía del cuidado, en regímenes de bienestar y políticas sociales comparadas. También está con nosotros Florencia Partenio. Ella es socióloga de la UBA, doctora, y trabaja en un grupo feminista muy importante a nivel global, que es parte del comité ejecutivo de la Red Dawn, Development Alternative with Women for a New Era, y ellas trabajan como investigadoras en el sur global y dirige un proyecto muy interesante sobre justicia digital feminista, pero también están súper involucradas en los temas de cuidados. Y por último, y no menos importante, Angélica Graciano, que es maestra, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación de CETERA y secretaria gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Bueno, con todos estos invitados e invitadas de lujo, hoy vamos a tener este programón pensando en los cuidados de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Primero, agradecerte, Gabriel, que nos acompañes. Y bueno, a veces se dice los niños y las niñas primero, pero se descuida a los niños y a las niñas. Y me gustaría que nos compartas qué intervención tuvo tu ministerio y tu secretaría en la elaboración de este proyecto tan importante del Ejecutivo de Cuidar en Igualdad. Y también, bueno, que nos cuentes un poco el panorama de todo lo que están haciendo en el ministerio. Bueno, gracias por la invitación, María José. Hola, Gabriela. Hola, Flora. ¿Cómo les va? Angélica no la estoy viendo en la pantalla. No sé si estará escuchando. Hola, Angélica. Mira, en realidad, cuando irrumpió fuerte esta iniciativa motorizada centralmente por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el proyecto de ley nace de la iniciativa del Movimiento de Mujeres. Nosotros lo que vimos es que buena parte de las tareas que desempeña normalmente esta Secretaría están atravesadas por desafíos del cuidado de niños y niñas pequeños. Políticas de promoción, políticas de prevención, políticas de protección especial están atravesadas por temas de cuidado y también la dirección de adultos mayores que depende de la Secretaría. La perspectiva
que vino a incluir centralmente, o la doble perspectiva que viene a incluir centralmente el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y que se plasma en el proyecto de ley, es por un lado la perspectiva de género, es decir, ya la mirada puesta no solamente en aquellos destinatarios de cuidados para su vida cotidiana, los niños en general y los niños y las niñas más pequeños en particular, las personas mayores de edad, en particular los que tienen algún nivel de dependencia, las personas con discapacidad que necesitan de cuidados, que era una mirada que de alguna manera fragmentada existía en diferentes políticas públicas, pero la irrupción de la mirada de la perspectiva de quienes brindan cuidados, que en su inmensa mayoría son mujeres, tanto en los cuidados remunerados como no remunerados, introdujo una perspectiva muy potente y que al mismo tiempo obligó a mirar una política de cuidados de una manera más integral y más articulada. Centralmente lo principal de este proyecto de ley es que después de haber escuchado prácticamente a todas las áreas de gobierno que tienen algún nivel de involucramiento con políticas que impactan en los cuidados, de haber escuchado a infinidad de organizaciones, representantes de organizaciones sociales, de movimientos de trabajadores, etc., lo principal de la ley es que crea un sistema integral nacional de cuidados, es decir, define competencias, obliga a formalizar todo el cuidado informalizado a través de registros, de mediciones, y obliga a tener una evolución de presupuestos que se correspondan con la brecha, no solamente en infraestructura, también en lo que tiene que ver con solventar recursos humanos, capacitaciones, al conjunto de personas que brindan cuidados y que en algunos casos no solamente no estaban invisibilizados los niños y niñas que cuidan o los adultos mayores que cuidan, sino que estaba invisibilizada la trabajadora o la cuidadora. Entonces el proyecto de ley tiene un desafío muy grande, costó mucho receptar tantos puntos de vista heterogéneos, se consensó un proyecto y hoy está en la Cámara de Diputados. En realidad ahí aparece un problema de otra índole, digamos, o de una índole mucho más de efectividades conducentes, y es el tema de las licencias y la relación entre el mundo del trabajo, entre los trabajadores y los empleadores, porque uno de los desafíos fundamentales en nuestra sociedad, hay un debate en relación a los cuidados de niños y niñas en particular, que básicamente tiene dos grandes desafíos. Por un lado, democratizar la distribución de tareas de cuidado entre los papás y mamás, mamás y mamás, papás y papás, en las tareas cotidianas de cuidado en el interior del hogar, y al mismo tiempo brindar servicios complementarios con el cuidado familiar. Si papá y mamá, mamá y mamá, o papá y papá, los dos trabajan y los dos tienen que capacitarse, lógicamente tiene que haber algún apoyo estatal de calidad para que los niños estén adecuadamente bien cuidados, protegidos sus derechos, para que la familia pueda desenvolverse sin esa desigualdad, y así todo se requiere mejores condiciones para que todos cuiden. Uno de los temas centrales que tiene este proyecto de ley, y eso lo planteaba como un tema que está discutiéndose en el Congreso, es el régimen de licencias. Las licencias en la Ley de Contrato de Trabajo para los progenitores varones, cuando son parte de un proceso de gestación de la mamá y del cuidado posterior, tenía previsto 2 días de licencia por nacimiento. Está claro que plantear un cuidado distribuido entre papá y mamá, si mamá tenía 90 días de licencia, que además está por debajo de los estándares internacionales, y papá 2, esto ya simbólicamente y materialmente implicaba una enorme desigualdad en materia de cuidados. Entonces, trabajamos básicamente, y no quiero hacer un monólogo de esto, centralmente en modificar las prácticas familiares, en el sentido de que las tareas de cuidado son tareas de varones y de mujeres y de actores de la diversidad sexual, sin distingos, y por otra parte que haya servicios adecuados que se complementen para que los chicos y las chicas tengan cuidados de calidad y se complementen con la familia. Son los dos desafíos que desde el punto de vista de la niñez la ley plantea, y a partir de eso hay creación de organismos, pautas presupuestarias, líneas de trabajo, compromisos, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas de la Nación tiene la obligación de destinar el 8.5% de su presupuesto para infraestructura de cuidados. Esto no es solamente en niños, niñas y adolescentes, sino también para adultos mayores, para personas con discapacidad. Bueno, hay un conjunto de cláusulas que apuntan a precisamente cumplir con esos objetivos o ese esquema que yo les planteaba inicialmente.
Gabriela Marzoneto, vos que sos especialista en economía del cuidado, bueno, en este mundo capitalista que ha tomado como variable de ajuste a las mujeres que hacemos las tareas de cuidado, ¿qué impacto tiene en la economía que nosotras seamos las principales cuidadoras cuando no hay un acompañamiento y un cuidado redistribuido entre varones y mujeres o acompañados socialmente? Que en números, ¿sabemos cuánto es lo que impacta el cuidado de los niños, niñas y adolescentes sobre la economía? Bueno, primero que nada, buenas tardes y bueno, muchísimas gracias María José por la invitación al programa y buenas tardes Gabriel, Flora y Angélica también y al resto de la audiencia. ¿Qué pregunta? El tema del impacto y de si tenemos números. Porque de alguna manera el gran trabajo que se ha llevado adelante desde la economía feminista, la gran contribución ha sido visibilizar y cómo visibilizamos este trabajo que está ampliamente invisibilizado y tan naturalizado y del cual, si bien es tan importante para la sostenibilidad de la vida de las personas y todos los que estamos, todos, todas y todes, los que estamos aquí en algún momento recibimos cuidados, en algún momento vamos a brindar cuidados, en algún momento vamos a volver a recibir cuidados porque es algo dinámico. Es decir, bueno, esto tiene un impacto muy grande en la vida de las personas a nivel individual, pero también a nivel social. Entonces, es decir, ¿cómo lo visibilizamos? Y lo empezamos a visibilizar a través de la construcción de evidencia, ¿no? De decir, bueno, a medir el uso del tiempo, a partir de las encuestas de uso del tiempo, se empezó a ver el tiempo que dedicamos las personas al trabajo doméstico y no remunerado, al interior de los hogares, y el tiempo que dedicamos al trabajo productivo, el tiempo que dedicamos al ocio, el tiempo que dedicamos a las capacitaciones, el tiempo que dedicamos también a las necesidades fisiológicas, a las necesidades de descanso naturales, y a partir de ahí se empieza a ver cuáles son las brechas que hay donde las mujeres dedicamos menos tiempo a necesidades fisiológicas, como a dormir y bañarnos, que dedicamos menos tiempo al ocio, no tenemos prácticamente uso de ocio frente a los varones, que dedicamos menos tiempo en el trabajo reproductivo, en el trabajo productivo y remunerado, para dedicarnos mayor parte de nuestro tiempo al trabajo reproductivo no remunerado y que ha sido históricamente invisibilizado en los hogares. Entonces, de alguna manera, a partir del trabajo de las economistas feministas que dedicaron un montón de tiempo para dedicarse al análisis y a la construcción de estas herramientas, se empieza a utilizar las cuentas satélites, a partir de las cuales se empieza a estimar cuál es el costo que tiene y el valor que tiene, no solamente en términos sociales, pero económicos, de que las mujeres dediquemos tanto tiempo a estas actividades no productivas, consideradas no productivas dentro de nuestras sociedades capitalistas. Y a partir de ahí, bueno, el dato que tenemos, o sea, las encuestas que están realmente lo subestiman, porque si hubiera una sobreestimación, un análisis mucho más claro de esto, podríamos ver números más grandes, pero ¿qué encontramos con los números? Encontramos que el 24%, o sea, el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en los hogares equivaldría aproximadamente a 24 puntos del PBI a nivel Latinoamérica. Cuando vemos los análisis que se han hecho para el país, encontramos que llegan casi a 16 puntos del Producto Bruto. Es decir, que estaría por encima de lo que estaría otorgando en términos de valor económico a la economía global de nuestro país el sector de comercio o el sector de industria. Es decir, que todo este trabajo que realizamos las mujeres en los hogares tiene un valor económico relevante, y sobre todo porque ayuda a todo lo que es el trabajo productivo. O sea, es como de alguna manera genera las precondiciones para este trabajo productivo. Entonces su valor es de alguna manera muy alto, ¿no? No solamente en términos simbólicos, como les digo, en términos familiares, en términos individuales, sino también en términos sociales. Y cuando empezamos a ver qué pasa cuando tenemos servicios de cuidado que permiten lo que Gabriel comentaba recién, esto de pensar la corresponsabilidad social, es decir, democratizar las responsabilidades de cuidado no solamente hacia el interior de los hogares y de las familias, sino también a nivel social, para permitir que las personas puedan salir al trabajo o puedan capacitarse o realizar actividades de ocio, mientras alguien también contribuye con los cuidados de hijos, hijas e hijes.
y encontramos que realmente cuando tenemos este tipo de servicios la economía crece. Entonces, de alguna manera, hacernos cargo de esto no es solamente hablar de un problema económico, sino también es hablar de un problema social y un problema generacional, ¿no? Es como que es muy complejo, y lo que tiene de bueno la economía feminista es que ha permitido visibilizar y dar evidencia empírica sobre el valor de este tipo de problemas en la sociedad. Florencia Parteño, socióloga, integrante de Down, entiendo que vos, junto con muchas de nosotras, estás siendo parte de este debate y de este aporte que estamos haciendo desde el movimiento feminista para construir una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que una de tus contribuciones va a estar centrada también en hablar de los derechos al cuidado del lado de los niños, niñas y adolescentes, y particularmente más vinculado al tema de la educación. ¿Por qué no nos compartís un poco también ese proceso? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, María José, y un gusto compartir este diálogo con ustedes. Bueno, nosotras los trabajos que vinimos haciendo en el marco de la pandemia, donde tal como lo reflejaba Gabriel y Gabriela, digamos, muestra, digamos, con contundencia cómo se expresó la crisis de los cuidados. Entonces, en ese sentido, los estudios nuestros, recuperando esto que vos mencionabas, ¿no? Cómo sostener la asistencia a la escuela, o esta dinámica virtual que tomaron justamente el seguimiento de los diferentes niveles escolares. Bueno, una de las dimensiones en las cuales nosotros nos enfocamos fue en la gestión monetaria de los cuidados, es decir, tal como lo recién reflejaba Gabriela, pensando en la complejidad de las tareas de cuidado. Bueno, ¿cuáles son esas tareas, esos trabajos que hay que garantizar tanto física como mentalmente para llevar adelante justamente el cuidado en términos monetarios? Y ahí uno de los datos, digamos, que nos pareció clave dimensionar es, así como vos mencionabas recién los costos o el impacto económico, nosotras evaluamos la dimensión de las deudas en las cuales incurrieron estos hogares, sobre todo los hogares monomarentales con hijes a cargo. Y estas deudas en las cuales incurrieron, cuando armábamos justamente el recuento cuantitativo de esas deudas, tenían que ver muchas de ellas con alimentos, con el pago de facturas por conectividad, en este caso, cómo sostener la escuela a distancia, ya sea cubriendo Zoom, comprando un dispositivo en cuotas, por ejemplo, porque en casa no había una computadora, no había un teléfono celular para seguir las clases. Entonces, incurrir en deudas justamente para garantizar la conectividad, para llevar adelante las clases o las diferentes actividades escolares, bueno, fue algo que se ubicó en el centro de las deudas. Y, por supuesto, la tercera dimensión en la cual justamente estos hogares tomaron más deudas fue para garantizar la salud, sea tratamientos médicos, sea medicamentos, sea consultas. Yo creo que ahí, en esto de poder recuperar la gestión monetaria de los cuidados, nos llevó a analizar también la situación de hogares en particular, que tenían que ver con hogares donde viven y conviven personas con discapacidad, sobre todo niñas, donde garantizar los tratamientos, garantizar la conexión, por ejemplo, con lo que eran sus consultas habituales, fue uno de los puntos centrales, porque justamente el hecho de poder moverse, el hecho de tener un transporte garantizado, complejizó mucho más la gestión de los cuidados, y entonces entrábamos como una especie de pirámide que tenía que ver cuáles eran los hogares más endeudados. Eran aquellos hogares monomarentales, con hijes a cargo, y entre ellos con personas con discapacidad, en muchos casos donde las mujeres se hacían cargo de justamente incluso de familiares que no vivían en el hogar, pero que eran dependientes en materia de los cuidados. Entonces, bueno, esto un poco para contribuir en la misma línea de lo que recién venían compartiendo. Claro, además pensemos que vos hablas de una situación de excepcionalidad, la pandemia, pero la digitalidad llegó para quedarse. Y más allá de la excepcionalidad de que solo era digital, hoy los chicos, las chicas tienen tareas para el hogar que necesitan internet,
tienen una serie de demandas que tienen que ver también con su educación y con su cuidado, que hoy no están del todo cubiertas porque no hay acceso gratuito a Internet, ha habido resistencias para declarar al Internet como un derecho humano y como un servicio público, no pudimos pasar esa normativa, y una serie de cuestiones. Y además, con la crisis económica, el endeudamiento por los servicios de energía o de telefonía es altísimo, particularmente sobre las jefas de hogar, ¿no? También eso hace al cuidado de sus hijos, ¿no? Gabriel, quiero volver a vos porque, bueno, el Ministerio, más allá de este proyecto de ley, tiene un montón de líneas de trabajo donde el Estado ofrece servicios e infraestructura que tienen que ver con los cuidados como socialmente asumidos por el Estado, apoyo a las familias, ¿no? Primeras niñeces, servicios que tienen que ver con haber creado espacios de primera infancia, espacios de cuidado para niños pequeños. Vemos, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires muchas veces nos faltan vacantes para las escuelas, a pesar de ser la ciudad más rica del país, pero me gustaría que vos nos cuentes qué pasó, qué pasa, cómo se construyeron en estos años recursos nuevos para el cuidado de niños, niñas, porque a veces el Estado no se hace cargo de crear la infraestructura, es muy difícil que lo haga un municipio de manera aislada, o qué pasa con estas infraestructuras de cuidados para niños, niñas y adolescentes. Flora decía recién, citando esta caracterización de la crisis del cuidado, este tema de irrupción de nuevos espacios de cuidado de niños pequeños viene de la década del 90. Madres cuidadoras organizadas, en casitas, etc. Y ya cuando nosotros llegamos a la gestión en diciembre del 19, lo que antes era en esta secretaría una subsecretaría que se llamaba Comisión Nacional de Promoción de Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios, implementando la ley 26233 que promovió Alicia Kirchner en el año 2012-2013, había sido reconvertida en Subsecretaría de Primera Infancia y ya había un plan de expansión de subsidios y asistencia técnica a espacios de primera infancia, centros de desarrollo infantil, que centralmente tienen como actores fundamentales a organizaciones sociales, en sentido muy amplio, clubes, parroquias, merenderos que se reconvierten en espacios de cuidado de niños o niñas pequeños, y también una irrupción muy fuerte del actor municipal. Solo en Avellaneda, por ejemplo, hay 46 centros de desarrollo infantil que dependen del municipio de Avellaneda, es decir, una oferta muy grande y una oferta que no siempre está debidamente planificada, pero que apunta en términos normativos y conceptuales a ser complementaria con la educación inicial obligatoria, que debiéramos tener una oferta universal desde los 3 años, que todavía no la hemos alcanzado, aunque hay una expansión, y la inclusión obligatoria de los 4 años de edad. Cuando yo hablo de complementariedad, la digo en un doble sentido. Niños que por su edad no están en edad obligatoria de ir a la escuela y de educación inicial y participan de un espacio de primera infancia en un barrio o en un club o lo que sea, o de un municipio, o bien complementariedad en los horarios, porque el tema de los cuidados complementarios con la familia tiene que tener en cuenta también el tema del trabajo familiar. Entonces, muchas veces sucede que un niñito de 4 o 5 años va al jardín de la educación inicial, pero a contraturno va a un centro de desarrollo infantil porque mamá y papá no pueden sostener el cuidado solamente teniendo una cobertura que es la habitual de 3 a 4 horas según el régimen de los jardines de un solo turno de la educación inicial. Entonces, la demanda se fue ampliando. Hoy el Plan Nacional de Primera Infancia, que está dependiendo de la Secretaría, tiene 2.400 centros de desarrollo infantil de estas características a lo largo y ancho del país, que reciben un subsidio inicial para algún tipo de equipamiento, algún tipo de capacitaciones, asistencias técnicas, eso también están muy involucradas algunas provincias. Y lo que apareció más nuevo en esta última gestión es 2 líneas muy potentes de infraestructura de cuidado. Una que la gestionamos directamente desde el Ministerio de Desarrollo Social por un crédito del BID tomado en la gestión del macrismo, pero que estaba totalmente subejecutado, y el lanzamiento que hizo el presidente Alberto Fernández en octubre o noviembre del 2020, mandatando al Ministerio de Obras Públicas con tener una línea de construcción de centros de desarrollo infantil. De hecho, entre estas 2 líneas de trabajo,
hay 800 obras o finalizadas o en construcción, un 20% son refacciones integrales y el otro 80% son espacios nuevos, y eso implica alrededor de unos 120 millones, 130 millones de pesos promedio por cada uno de los centros, lo que significa una inversión en infraestructura de cuidado de 100.000 millones de pesos, que está focalizada en barrios populares, en general, en este caso con actores de lo público. Tanto la línea del crédito del BID y sobre todo la del Ministerio de Obras Públicas financia espacios o refacciona espacios de municipios o de provincias, y esto, si ustedes lo ven en las redes, en los medios, hay inauguraciones cotidianas, digamos, de este tipo de cuestiones. Obviamente la infraestructura no resuelve todo, muchas veces uno va, la infraestructura es bellísima y el nivel de instrucción, de formación de los cuidadores no es el adecuado, o en algunos casos el nivel de formación es adecuado y las remuneraciones no lo son tanto. Hay una infinidad de desigualdades en los territorios, hay diferentes tipos de involucramientos de los gobiernos provinciales, municipales, hay financiamientos heterogéneos, muchas organizaciones de la sociedad juntan recursos no solamente del Estado, sino de otro tipo de actividades o de la actividad privada, pero lo cierto es que es un campo que se va extendiendo fuertemente y hay una demanda social muy fuerte de que haya espacios de cuidado de la mayor calidad posible y lo más complementado posible con el sistema educativo. Por ejemplo, si uno va a municipios que tienen muy desarrollado esta política, o algunas provincias, por ejemplo la provincia de Entre Ríos, o los municipios de Avellaneda o San Martín, se van a encontrar con que hay áreas de educación y política social absolutamente articuladas para que la planificación de los nuevos espacios contemple dónde hay oferta del sistema educativo, dónde hace falta una oferta diferente que se complemente con el sistema educativo, y en eso estamos, en lugares que está funcionando muy bien y en otros lugares donde hay todavía enormes deudas. Quiero darle la palabra a Angélica Graciano, que la habíamos presentado, maestra, secretaria general de UTE, de CETERA y secretaria gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Angélica, hablamos de cuidados de niños, niñas y adolescentes y por lo tanto la pata de la educación fundamental. Tuvimos en estos años algunos debates en los años anteriores con el macrismo en la gestión, porque igualaban para abajo. Y nosotras, así como bien lo dice Gabriel, siempre estamos pensando que estos centros de educación integral son complementarios, pero que la educación en la escuela infantil es la pata principal, y por eso incluso en la Ciudad de Buenos Aires pusimos en la Constitución que debía haber educación inicial de 45 días a 5 años. Y bueno, hay muchos todavía avances, pero también déficits, y a veces nos parece muy injusto. En particular vamos a trabajar, como lo conté, en talleres para ver la infraestructura que falta en los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque nuestro programa llega a todo el país, a veces nos parece que la Ciudad de Buenos Aires es la más rica del país y sigue siendo ridículo que falten vacantes en las escuelas o que no haya infraestructura, o que el nuevo código urbanístico de la ciudad permita duplicar la capacidad constructiva, pero no prevea la construcción de escuelas que acompañen ese crecimiento poblacional, ¿no? Así que nos gustaría tu reflexión sobre la importancia de la educación desde los 45 días. Y sobre todo también estas desigualdades a lo largo y ancho del país y en nuestra ciudad, ¿no? Sí, buenas tardes a todos y todas, gracias por la invitación. Sí, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un conflicto que ha tomado mucha relevancia en estos últimos tiempos, que es la falta de vacantes, porque tenemos varios problemas. El primer problema es que los jardines, las escuelas infantiles o los JIC, los jardines nucleados, tienen un horario que no se adecua a los horarios de las madres trabajadoras o de las familias que tienen que organizar la complementariedad con la institución y su trabajo. Eso requeriría de una planificación que hoy el gobierno de la ciudad y la ministra no está en condiciones de responder, porque no entiende
esto como un derecho. Entonces ha mantenido los jardines con 3 horas y cuarto por turno, y se desanuda, se desacopla de lo que es la escuela primaria. Entonces a veces la familia lleva a su hijo a la escuela primaria y está 1 hora parada en la puerta de la escuela y para que el niño o la niña ingrese al jardín a las 9. Eso lo podrían resolver perfectamente con más puestos de trabajo y con un programa de extensión horaria, como se está haciendo en algunos lugares del país. El segundo problema es que el avance muy importante que se había hecho con Eve Duprat en los famosos jardines maternales, donde los chicos iban de 45 días a 5 años, y las escuelas que estaban en los hospitales de niños para los hijos de las trabajadoras y trabajadores de salud, que tenían una extensión horaria de 6 de la mañana a 8 de la noche, fueron acortando los horarios. No solo se acortan los horarios, sino que a su vez se cierran salas de 2 años y para poder cumplir la obligatoriedad. Entonces esa sala de 2 años pasa a ser una sala de 4 y 5, con algunas progresiones sobre 3 años. Entonces no estarían cumpliendo con lo mandatado por la Constitución Progresista del año 94, 96, perdón. Soy una de las que la redactó. Lo sé. No estarían cumpliendo con el mandato progresista de esa Constitución, y a su vez estarían simulando cumplir con una cobertura que no es tal, porque pasar una sala que era de 2 a 4 y 5 no genera ni una sola vacante nueva, ni un solo puesto de trabajo nuevo. Y luego, en el ámbito, cuando fue el conflicto de vacantes, que a SIG le hizo un juicio, creo que todos conocemos el juicio, que la jueza dictamina que deben cumplir con las vacantes, ¿cómo termina? Termina que Desarrollo Social, que en ese acuerdo por vacantes, Desarrollo Social genera un circuito diferenciado, que son los centros de primera infancia, que hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 100, que son 78, creo que son los reconocidos, pero hay alrededor de 100 o más de 100 centros de primera infancia gestionados por las organizaciones sociales, que pasan a ser, aún con esfuerzos enormes de sus trabajadoras y de sus directoras, para que tengan el nivel pedagógico que se requiere, pasan a ser circuitos diferenciados, porque ellos sí pueden cubrir los horarios de las trabajadoras, y además tienen una forma de gestión que no es la forma de gestión que tiene el Ministerio de Educación. Entonces pasas a tener procesos educativos paralelos. No, algo que quiero que recalques es cuál es la importancia de la educación inicial en esos primeros años de vida, qué trascendencia tiene para la formación de estos chicos, incluso para su salud, ¿no? Mira, la primera infancia es constitutiva de la subjetividad humana, y es central que las instituciones de primera infancia, me pareció muy interesante esto que planteó recién Lerner, de la complementariedad entre educación y los centros de desarrollo, porque me parece que ahí hay una clave, que es que se podría trabajar sobre los puntos de partida, para que los puntos de partida no sean destino, ¿no? Que para que el punto de partida solamente requiera de políticas de Estado para promover, propiciar y fortalecer las potencialidades de cada uno y de cada una. Entonces es crucial, la primera infancia es crucial en la vida de todo sujeto humano. Por tanto, es donde más debería haber institucionalidad, donde más debería haber complementariedad, y en el caso de las personas, de los niños o niñas con discapacidad, o de los niños o niñas que presenten alguna
vicisitud respecto de su subjetividad, también deberían haber instituciones que acompañen estos procesos dentro de los jardines, que hoy no los hay. Es absolutamente insuficiente lo que propone la Ciudad de Buenos Aires, siendo la ciudad más rica del país, teniendo los recursos y teniendo también personas o compañeras, trabajadores muy formadas en estos temas, teniendo las universidades públicas, hay universidades que se dedican a estos temas y que hoy no está siendo aprovechado y no está siendo promovido por la Ciudad de Buenos Aires. Entonces los chicos llegan a los 4 años a un jardín, o a los 5, en el mejor de los casos, o a veces a primer grado, sin haber transitado por un jardín, justamente por estas dificultades, porque no hay horarios, porque no hay vacantes, porque la distancia entre la casa y el jardín es muy lejos, o entre el trabajo y el jardín es lejos. Entonces, me parece que hay un debate, hay una deuda social en la Ciudad de Buenos Aires con la primera infancia, que es muy profunda y que agradezco muchísimo que te estés ocupando de esto, porque para nosotros la infancia no es destino, pero si el Estado no tiene políticas públicas activas, la infancia va a terminar siendo destino. Gabriela Marzoneto, yo quiero retomar otra cosa que decía recién la compañera de CETERA, y es que no se está previendo, hay como un corte entre estos espacios de cuidado para niños, niñas y la vida de las madres, mujeres o las familias trabajadoras, porque ninguna de nosotras trabaja 3 horas por día, al contrario, las mujeres hoy para sobrevivir y las precarizadas o las cuentapropistas más aún, incluso esto no es un problema solo de clases más humildes, este es un problema que nos afecta a las clases medias, etcétera. ¿Cómo se compatibiliza el trabajo de las mujeres, jefas de familia, jefas de hogar, con este mundo del cuidado que descuida la cobertura social de niños y niñas en la inclusión educativa? Gabriela Marzoneto. Bien, bueno, qué pregunta, en realidad es en términos de cuidado de las infancias, es la pregunta, ¿no? Porque encontramos esto también de que en la primera infancia podemos encontrar espacios de cuidado, jardines para de 0 a 3 que muchas veces permiten compatibilizar de mejor manera la participación de las mujeres, pensando por qué hablo de mujeres sobre todo, porque son las principales cuidadoras, ¿no?, en el mercado laboral. Y después nos encontramos que de los 45 días a los 3 años tenemos más o menos solucionado, articulado lo que tiene que ver con el cuidado en una institución, y después nos encontramos con que los chicos y las chicas ingresan al sistema educativo formal, sala de 4, 3 horas 20. ¿Y qué hacemos en 3 horas 20? Lo que decía Angélica, o esperamos 1 hora a que salga el hermanito, la hermanita y perdimos esa hora, o que también no estamos teniendo en consideración una variable que va más allá del tiempo, es el tiempo de ir a los distintos lugares, el commute time, como dicen en inglés, esto de pensar la dimensión tiempo-espacio, los tiempos de traslado. Muchas veces la vacante que conseguimos para el jardín de infantes de los chiquitos está en un lugar que queda a gran distancia de los lugares de trabajo, ¿no? Porque no siempre trabajamos cerca de nuestros hogares y entendemos que por el diseño institucional estos servicios están vinculados al lugar, a la dirección en la cual vivimos, ¿no? Entonces todo esto también afecta la posibilidad de participar en el mercado laboral, porque ¿cuánto tiempo llevan los traslados? Trasladarse desde la casa hasta la institución y de la institución al lugar de trabajo. En 3 horas 20, ¿qué tipo de trabajo pueden llevar adelante las mujeres? Empezamos a ver que muchas de las mujeres, lo digo también no solamente en términos estadísticos, también como madre de chicos que están en jardín y nivel inicial, que empezamos a ver que las mujeres de clase media empiezan a renunciar a sus trabajos en horario de oficina, en horario de comercio, para dedicarse a ser freelance, part-time, las mujeres profesionales de clase media. Encontramos que las mujeres de
en situaciones de mayor vulnerabilidad, empiezan a desempeñarse mucho más en el ámbito informal, como vendedoras, como cuentapropistas, o en el trabajo doméstico de casas particulares, pero en uno muy particular, que es aquel el que nos permite ir en distintas casas, es decir, terminamos generando pluriempleo, que también es el menos formalizado de todos. Entonces, de alguna manera terminamos reproduciendo no solamente desigualdades económicas en términos de género, sino también a nivel de desigualdades de protección social, de seguridad social, el tipo de inserción laboral que van teniendo las mujeres. Entonces, de alguna manera, si bien cuando hablamos de cuidado en primera infancia, lo primero que tenemos que ver es esto que también decía Angélica, de que el punto de partida no se convierta en el destino de esos chicos, chicas y chiques, pero también tiene que ver con el tipo de inserción que pueden tener en términos laborales sus principales cuidadores y cuidadoras, y en este caso sobre todo las mujeres que son las principales cuidadoras. Entonces, por eso también hablamos de la necesidad de mayor infraestructura de cuidados, porque necesitamos más jardines de infantes, porque necesitamos más espacios de cuidados en distintos lugares, y después esto de la complementariedad, que es sumamente importante, es decir, entendemos que sobre todo tiene que estar el principio de interés superior del niño, la niña y el adolescente, y que por eso no es bien que quizás que un niño o una niña esté 8 o 9 horas dentro de una institución y tiene que estar también compartiendo con la familia, pero en algún punto tenemos que lograr el equilibrio, porque no podemos pasar de pensar en 3 horas 20 o al otro extremo de a una jornada laboral completa para compatibilizar horarios laborales del mercado laboral con los horarios de estas instituciones. Entonces, en algún punto no solamente tenemos que pensar en cómo readecuamos la infraestructura y los servicios que se brindan en la primera infancia, sino también empezar a repensar el mercado laboral y el sistema, cómo estamos pensando la cantidad de horas que trabajamos en el mercado laboral, porque si no también estamos generando un core muy fuerte de desigualdades sociales y que va a ser cada vez más difícil desarmar esto, y por supuesto vamos a seguir generando destinos estructuralmente diferentes entre aquellos chicos a los cuales sus padres y madres pueden pagarles jardines de jornada extendida, aquellos en los cuales hay mayor libertad, en términos libertad entre comillas, ¿no? Pero para generar arreglos de distintas maneras para compatibilizar la jornada laboral de las madres con las actividades de los más pequeños, y aquellas que no tienen opción más que salir del mercado de empleo. Es muy importante esto que decís, y en esa misma línea te pregunto, Florencia Partenio, en varios lugares del mundo está habiendo un debate para acortar las jornadas laborales de mujeres y de varones, para que también se pueda disfrutar de la vida, haya trabajo para todos y también la posibilidad de compartibilizar con los trabajos de cuidado por parte de la familia. ¿Qué reflexiones te merece este tema? ¿Sabés algo de estas experiencias? ¿Por qué este debate no está tan presente en Argentina? Bueno, creo que es un debate que, digamos, está pendiente, desde algunos sectores lo están impulsando, digamos, pero creo que viene, digamos, lento, así como también creo que toda la incorporación de la digitalización de los cuidados también es una agenda que tenemos ahí pendiente de profundizar y discutir, sobre todo porque no hay marcos regulatorios que alcancen esto. Entonces creo que lo que vos decías recién, tener tiempo para, digamos, y poder profundizar los debates sobre la jornada laboral también nos debe llevar a profundizar los debates sobre las dinámicas de precarización de nuestros propios tiempos, ¿no? Y esto que recién se mencionaba en el intercambio, bueno, una de las mayores dinámicas de precarización del tiempo está siendo viabilizado, por ejemplo, a partir de las plataformas digitales que ofrecen la posibilidad de compatibilizar cuidados y generar ingresos, por ejemplo, vendiendo productos online, sosteniendo una profesión a partir de servicios online, y creo que ahí tenemos todo un gran debate que es lo que queda por fuera de la regulación de los marcos de protección laboral, que es clave, y también cómo las mismas plataformas están ofreciendo servicios de cuidado. Yo creo que este debate que se está dando en otros países, incluso advirtiendo sobre los falsos autónomos, ¿no? Estos trabajadores y trabajadoras que son
quienes proveen los servicios de esas plataformas intermediarias no aparecen como trabajadores, y esto se está advirtiendo seriamente en términos de, bueno, cuáles son las dinámicas de precarización que se generan a partir de estas plataformas. Yo creo que tanto el debate del avance de la economía digital en el campo de los cuidados como la discusión alrededor del tiempo, la jornada y los marcos de protección laboral en estos campos, creo que son, digamos, dos dimensiones que hay que profundizar mucho más el debate, e incluso dialogando con los sindicatos, con las diferentes organizaciones que están discutiendo estos temas, sobre todo para justamente recuperar experiencias de otros países que funcionaron o que de alguna manera profundizaron debates en un sentido de protección laboral, y cómo esto puede también nutrir nuestras agendas, ¿no? Creo que un poco... Además, en esta línea de lo que vos decís, es una trampa el quedarte en tu casa para compatibilizar tu trabajo con el cuidado, porque además, visto incluso no desde la propia autonomía de la mujer para que salga a la calle en algún momento, sino sea esclava en su casa, también visto desde la socialización de las niñas. No es lo mismo que un niño de la primera infancia pueda tener un espacio de interacción con otros niños que esté encerrado con la madre que está en una computadora en la casa, ¿no? Estas cosas también hay que pensarlas desde los derechos de los niños, ¿no? Gabriel Lerner, estamos en un año electoral, tenemos pocos minutos, pero ¿vos creés que esta mirada, esta perspectiva, estos derechos de los niños, niñas al cuidado como un derecho autónomo, son ya una política de Estado y son indiscutibles, o hay riesgos de que de distintas fuerzas políticas en debate pueda retrocederse en relación a estas políticas? A ver, mira, este caso justamente es uno de los que podría servirnos de ejemplo de algunas cuestiones. El gobierno de Macri prometió 3.000 nuevos jardines. ¿Por qué prometió 3.000 nuevos jardines? Porque hay un acuerdo muy fuerte en la sociedad respecto a que haya espacios de cuidado y educación de niños pequeños que se complementen con el cuidado de las familias. Hay un acuerdo de que no es bueno que el niño esté aislado en la casa solo con papá o solo con la mamá, que se socialice. Además, los espacios educativos del sistema educativo no en general contribuyen a prevenir cuestiones en materia de salud, de promover el juego, de promover el buen trato. Es decir, la bondad de que existan más jardines de educación inicial, más espacio de primera infancia, no está en discusión. Pero ellos prometieron 3.000 y no construyeron ni 30. Porque eso significa una inversión de mucha envergadura, y aparte cuando el Estado Nacional construye en Posadas un centro de desarrollo infantil, la provincia tiene que pagar los sueldos de los trabajadores allí. Es decir, el tema del cuidado infantil... Te voy a decir, y te quiero agregar algo más, que en una ciudad como la nuestra también es gran discusión. Hay que dar la tierra para que se construya ese jardín. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, la tierra pública se vende para negocio inmobiliario. No estarían pensando en hacer escuelas. No, me estoy refiriéndome a la capital. Digo en general, y no tengo ninguna duda que es como vos decís. Ahora, el tema es que vos decís, hay algo que sea indiscutible, y no hay nada que sea indiscutible. Es decir, si viene un gobierno con la impronta del gobierno de Macri, que incluso anuncian hacerlo de una manera más agresiva y profundizando su perspectiva de desigualdad social, está claro que todas las políticas que requieren una inversión importante del Estado y una presencia estatal como rectoría, y sí, obviamente corren un riesgo muy, muy importante, yo no tengo ninguna duda, pese a que nosotros no podemos decir tampoco que hoy tenemos una política de Estado súper vigorosa. Lo cierto es que hemos dado algunos pasos importantes adelante, y por supuesto que hay riesgo de que se vuelva atrás, porque ya lo hemos experimentado. Que nos cueste hacerle entender a la población de los riesgos que corren no significa que no seamos plenamente conscientes de los riesgos que estén jugándose, ¿no? Recordarles a todas y a todos que vamos a estar en la Comuna 4, en la Comuna 7, en la Comuna 8 y en la Comuna 15 haciendo talleres, y vamos a hacer un mapeo de la infraestructura de cuidados para niños, niñas, adolescentes, para adultos mayores, para personas con discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires, que todas las que se quieran inscribir pueden hacerlo contactándonos a través de nuestras redes sociales de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Twitter, Facebook e Instagram,
Pero en este sentido es de mucho valor para nosotros, Angélica, Graciano, si nos podés compartir en tu experiencia en la ciudad de Buenos Aires, en esta situación tan desafortunada que hubo de las vacantes, de la falta de vacantes en escuelas, ¿cómo vos ves que están dadas territorialmente esas desigualdades en la falta de vacantes? El disparate que es que un chico que no tiene vacante en una punta de la ciudad le ofrezcan una vacante en la otra punta de la ciudad, teniendo que tomar 3 colectivos. Y también quiero escuchar tu opinión porque aún para sectores medios que pueden tener un ingreso y pueden pagar algo de educación privada, ha habido la dificultad de que muchas de las escuelas privadas han cerrado por razones de crisis, no pueden abrirse nuevas porque no hay espacio físico en condiciones de alquilar. Entonces ya no es un problema exclusivamente de quienes elegimos o somos militantes de la educación pública, sino que también es un problema extendido incluso a sectores más pudientes o sectores que han preferido la educación privada y hoy no tienen a dónde mandar a los chicos. Y la falta de planificación, ¿no? Esto de que si se sabe cuántas mujeres hay en edad fértil, se puede predecir cuántos niños, niñas van a nacer en la ciudad de Buenos Aires en los próximos años. Hay predictibilidad de esto, hay estadísticas. Así que bueno, decinos, Angélica, tus conclusiones y tus reflexiones sobre esto. Por un lado tenemos no solo el tema de los 3 millones de habitantes de la ciudad de Buenos Aires, sino que todos los días ingresan 3 millones de habitantes de otros lugares que vienen a trabajar. Y tanto los que residen en la ciudad de Buenos Aires como los que vienen a trabajar tienen derecho a la vacante. Eso es fundamental, porque sobre todo aquellas familias que tienen chicos chiquitos prefieren trasladarse con los chicos y tener los chicos cerca de la escuela por si hay alguna emergencia. Y eso es algo que todas sabemos que cuando planificamos una familia o un trabajo, esto es una variable a tener en cuenta. Muchas de nosotras cambiamos de trabajo para estar cerca de los jardines. En el caso de las maestras, que tenemos esa posibilidad de conseguir una escuela cerca del jardín y no al revés. La segunda cosa que sucede, que es que te dan las vacantes y te ponen un micro para trasladarte de una punta a la ciudad, produce un nivel de desarraigo y de desintegración comunitaria que creo que en el caso de la ciudad de Buenos Aires es muy grave. Porque trasladarte en un micro y llegar a una escuela y que luego el desayuno no esté disponible, sino que esté disponible a la hora por cuestiones empresariales, pone en una situación a los chicos bastante compleja. La tercera cosa es que hubo un fallo judicial. Aparte, perdóname que diga en esto. En el barrio hay cuestiones de si vos no podés ir, va la vecina de al lado, que busca el pibe, los chicos son amigos y van a jugar unos en la casa de la otra. Si el pibe vive en La Boca y te lo mandan a Villa Urquiza, ya no puede ir a jugar a la casa de los amigos cruzando la ciudad. Son cosas de sentido común, del arraigo y de la lógica real, ¿no? Bueno, participan en una fiesta de cumpleaños. Así es. Simple como eso. Y la tercera cosa es que hubo un fallo judicial, porque se venían ganando todos los casos de vacantes, y hubo un fallo judicial que estableció que si la familia tiene recursos, el Estado no está obligado a darle la vacante, porque puede pagarse una institución privada. Y eso terminó desalentando los juicios por vacantes. Terminó dándole la razón a este tipo de política excluyente que se lleva adelante en la ciudad. Bueno, eso, mi querida, abriría otro capítulo que es el del Poder Judicial y nuestra necesidad de una reforma judicial feminista, o por lo menos sensible a los temas sociales, porque eso tiene que ver con la justicia en la ciudad de Buenos Aires y el Superior Tribunal de la Ciudad, que resolver eso es inconstitucional desde mi humilde punto de vista. Pero bueno,
Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo a los 4, se nos ha pasado volando. Vamos a seguir hablando de cuidados de niños, niñas y adolescentes y los vamos a volver a invitar. Y a todos ustedes los espero el lunes que viene y no dejen de entrar en nuestra página web de Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos para ver todos los talleres y el trabajo que vamos a hacer para más infraestructura urbana de cuidado para niños, niñas y adolescentes. Gracias a los 4.